Podcasts.com. Buenos días, queridos oyentes. Nos acercamos a final de año. 2018 da mucho de sí, 365 días. Y he de decir que hoy me acompañan dos personas que son innovadores de acción. Este programa se llama Innovadores de Acción y yo, que personalmente os he tenido la posibilidad de conocer, creo que dais valor a la palabra innovación, pero desde la acción, desde los proyectos, desde la ejecución. Es decir, no os quedáis simplemente en esa actitud, sino en el día a día, en el paso a paso y en conformar un grupo de personas que aprietan para poner en valor a la innovación. Bueno, me acompaña don Juan Mesa, decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias por sacar un pequeño hueco esta mañana, porque sé que tu agenda está increíblemente a tope. Sí, bueno, buenos días y gracias, siempre es un placer y el hueco se busca y buscándolo se encuentra. Genial. Bueno, yo me planteé este último programa del año porque al final he de deciros que detrás de las empresas, detrás de una universidad, detrás de las organizaciones están las personas, ¿no? Y yo creo que este programa es un homenaje hacia las personas. Y en ese sentido creo que el decano, nuestro decano, querido decano de la Facultad de Filosofía y Letras, ha defendido por encima de todo el valor de las personas. Y sobre todo, ya que esto es un programa de innovación, ha querido unir el concepto de humanismo a lo que puede ser la tecnología y la innovación dentro de las organizaciones. Bien, muchísimas gracias por tus palabras, pero bueno, que yo creo que son inmerecidas. Lo que sí que sucede es que nos debemos a nuestros estudiantes, que son la razón de ser de la Universidad de Alicante, por supuesto son la razón de ser de la Facultad de Filosofía y Letras. La ecuación es bien sencilla. Si nosotros estamos egresando del orden de entre 400 y 600 alumnos cada año, ahí tenemos una cantera de innovadores y de emprendedores que tiene que ser puesto en valor y les tenemos que ayudar y empujar. Junto a todo esto, claro, la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos? Y en nuestras manos, además, ha venido muy bien que haya saltado a la sociedad y a los medios el debate de cómo podemos poner en relación las humanidades, las disciplinas humanísticas, con la tecnología, el mundo empresarial. Porque cuando salen los medios es bien cierto que se habla de las humanidades, pero al final es ¿para qué? ¿Cómo podemos hacerlo de verdad? Por eso pusimos en marcha un encuentro de humanidades empresa con el apoyo de Fundeum, con los diferentes agentes que podían participar, tanto académicos pero también empresariales. Nos acompañó el presidente de Jovenpa, sí. Estuvo Fundeum representada. Entonces, para justamente tratar de definir cuáles eran las vías que teníamos que transitar. Claro, fruto de todo esto, pues vienen las diferentes actuaciones que estamos desarrollando en la Facultad de Filosofía y Letras, con un principio también esencial. Un análisis de cuál es la situación de nuestro sistema universitario, cómo se articulan los títulos, y visto de esa manera, en nuestras disciplinas no tendría sentido esforzarnos por poner una asignatura más o una asignatura menos, sino que estamos ante un reto transversal que permita no tocar la esencia de nuestras disciplinas, de aquello que tienen que saber nuestros estudiantes, cómo tienen que desarrollar su trabajo, cuáles son las competencias que tienen que realizar, pero, y ahí viene la parte fundamental y transversal, iniciar todo un proceso de captación del profesorado que se dirige a los estudiantes. Que la clave, y de ahí la colaboración con el ICE, y yo creo que luego además se podrá profundizar. Hablaremos de ello con Iñaki. Con Iñaki, que ha sido el docente que nos ha acompañado en este arranque de todo el trabajo, que es que nosotros, yo mismo como docente, sepamos cómo orientar a nuestros alumnos y cómo despertar en ellos
esa semilla de la innovación. Realmente es un proceso de empoderamiento, ahora que se utiliza mucho ese término, que sean conscientes de sus capacidades. Luego, digamos que el camino que se ha diseñado, que tu equipo habéis diseñado, de alguna manera es ese concepto transversal, y luego, ¿qué herramientas podíais utilizar, digamos, para que el alumno pudiera captar esa conexión con el emprendimiento y la empresa? Y en ese camino detectáis que el profesor puede ser un vehículo, digamos, que anime o que aliente para que de alguna manera, o empodere a ese alumno de filosofía y letras para que pueda de alguna manera ver que uno de sus caminos profesionales puede ser lanzar su propia empresa. Por supuesto. Vamos a ver, todos, obviamente, para un estudiante, para lo que va a ser un profesional de las humanidades, de filosofía y letras, la docencia es una salida que está siempre ahí y que además tampoco hay que negarla nunca. En alguna ocasión cuando me han preguntado, bueno, pero es que si se estudia alguna titulación de filosofía y letras, es que está uno ya lanzado a ser un docente. Claro, ¿y qué? Y a mucha honra, por supuesto. No hay profesión más digna que dedicarse a la educación. Ahora bien, la docencia tiene muchas variantes. Se puede ser docente no solo en un aula, en un museo, en un archivo o en cualquiera de las facetas de nuestra vida. Digo esto porque siendo docente, yo soy docente, tenemos siempre en nuestra cabeza aquellos buenos modelos y malos modelos que nos transmitieron nuestros maestros. Lo tenemos en la cabeza. De la misma manera, si los docentes incorporan a ese bagaje y a esa transmisión a sus alumnos la innovación, el emprendimiento, el que sus capacidades pueden ser empleadas en cualquiera de los sectores que le brinda el mundo empresarial y social, también esto va a ser recibido, porque justamente es aquello en lo que se está reflejando el estudiantado. Es algo permanente, de ahí que el papel es determinante. Si el profesorado está condicionando esas competencias de los alumnos y en ningún momento o incluso realiza una acción negativa en contra del emprendimiento, entonces va a haber una mentalidad negativa. En cambio, si recibe formación y despierta esas necesidades de innovación, ese querer construir una empresa, lanzar unas ideas, buscar a compañeros de otras disciplinas más tecnológicas para que les ayuden, o de otras disciplinas de ciencias sociales, y formar realmente un grupo para sacar una idea adelante. Entonces ahí habremos ganado todo el terreno. Ya empezarán a aflorar, como de hecho lo están haciendo, buenas ideas empresariales que están siendo propiciadas por alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras. Antes comentábamos el último premio de innovación empresarial. Efectivamente, los premios Nuevas Ideas Empresariales, ¿no? Claro, que esto ha sido un hallazgo fantástico, porque es un incentivo para nuestros estudiantes que esas ideas las lancen. Sí. Bueno, yo os comento, el año pasado, cumplimos este año 25 años premiando ideas empresariales innovadoras. Y Juan Mesa se acercó a la fundación porque él de alguna manera quería incentivar, ¿no?, que los alumnos y egresados de la Facultad de Filosofía y Letras pues pudieran desarrollar su idea innovadora, ¿no? Y precisamente pues nos propusiste crear un premio Filosofía y Letras. Y efectivamente uno de los ganadores pues tiene un recorrido que a día de hoy yo creo que te tienes que sentir muy orgulloso como decano, ¿no? Realmente es así. Hemos abierto en nuestra propia página web un apartado para nuestros emprendedores, no son los únicos, pero desde luego estamos ante ya el caso de Mercaterre. Es un caso de éxito porque el otro día coincidí con ellos en un evento y ya hasta están superando la frontera de la provincia, están desarrollando un producto de calidad que además es un producto sostenible, realmente que responde al patrón de lo que se puede esperar de un egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en cuanto a responsabilidad social, generación de productos sostenibles, el cuidado de la tierra, el mimo, el que ese producto tenga un guión, que me voy a permitir decir, un guión literario, que atrape, que sea algo con mimo, que se haya realizado de esa manera. A partir de ahí, obviamente, tienen su página web, necesitan a un informático, necesitan a alguien de económicas que pueda llevarles. Es decir, al final están generando
un producto, una empresa, están generando puestos de trabajo, se está exportando, realmente vienen todos los beneficios derivados, y porque desde el principio, a pesar del mucho sacrificio inicial, creyeron en su proyecto y lo han estado llevando adelante superando todas las dificultades, porque no es fácil, no es fácil, y eso también hay que enseñárselo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Bueno, yo además quiero comentar el caso concreto, ya que viene a colación. Nosotros también desde Fundeon estamos impulsando a conectar empresas europeas con emprendedores, en este caso españoles, y en el camino tenemos la petición de una empresa rumana que está de alguna manera incorporando emprendedores del ámbito de la filosofía, precisamente porque, bueno, en el proceso de pensamiento y diseño que ahora hablaremos, el conocer necesidades del cliente, los perfiles humanistas saben detectar o empatizar mejor con ese posible cliente, ¿no? Y precisamente pues la propia web de la facultad estás intentando ser altavoz, ¿no? Para que si algún emprendedor del ámbito de filosofía y letras pues pueda realizar una estancia con una empresa rumana en este caso, porque quiere emprendedores de la rama humanista. Sí, claro, es que ahí viene cómo conseguirlo. Bueno, esto está estudiado. Es una cuestión de pensamiento lateral. Es decir, justamente la ruptura de no ser súper especializado en un territorio concreto, sino tener múltiples referentes que permitan abordar de un modo, en ocasiones, muy heterodoxo el problema. Esto lleva a una solución novedosa o a explorar caminos que de otra manera no aparecerían. Eso es lo que están buscando, sobre todo gracias a solicitar que participen filósofos, pero en general, como dice Harari en su último libro, cuando nos estamos planteando cuáles son los retos de la inteligencia artificial, pues se necesitan también no solo informáticos que estén diseñando esa inteligencia artificial, no solo matemáticos, porque realmente estamos hablando de complejos algoritmos matemáticos, sino que luego necesitamos un equipo de filósofos e incluso poetas para abordar de una manera totalmente diferente y colocando al ser humano en el centro, que es lo que si no se nos puede escapar. Y hay que incidir sobre este hecho. Es un mensaje muy potente. Yo creo que los que estamos en esta mesa creemos firmemente, ¿no?, en el valor de la persona, pero efectivamente ese concepto, digamos, holístico, global, transversal, divergente, realmente la mente de un estudiante que ha pasado por la disciplina de filosofía y letras quizás esté mejor preparado, ¿no?, para abarcar problemas muchas veces que son complejos, pero que hay que simplificar esos problemas complejos pues para poder conocer muy bien realmente si esa necesidad del cliente es la que tú crees que la tienes cuando desarrollas un producto o un servicio, ¿no? Son habilidades humanísticas que debería tener todo estudiante universitario. Es global, no es que filosofía y letras tenga en exclusiva esas competencias. Lo que pasa es que se potencian mucho más justamente esas competencias. Y a veces esa falta de flexibilidad en el cruce entre nuestras titulaciones conduce justamente a carencias en el estudiantado de filosofía y letras, pero también en el resto en cuanto a disciplinas humanísticas. Es decir, hoy en día no tener algunos conocimientos siquiera, o sobre todo la curiosidad por saber más en cuanto a procesos en los que nos está llevando la informática por parte de alguien que estudia humanidades, realmente es una laguna que uno tiene que cubrir a posteriori, pero viceversa. No carecer de sensibilidad hacia las disciplinas humanísticas porque no aparecen en absoluto en la formación de un estudiante de cualquiera del resto de las facultades, pues sucede lo mismo. Y entonces el reto fundamental es, sí, tiene la capacidad, tiene las posibilidades, pero también hay que dirigirle un poco. Y ahí viene ¿y esto cómo lo hacemos? Vale. Por eso lo primero es que el profesorado tome esa conciencia y abra esas puertas, abra las puertas y las ventanas del aula a otras realidades que muchas veces no han estado abiertas. Y en segundo lugar, cómo conducimos a los alumnos. Por eso también este enero vamos a comenzar a lanzar un proyecto en colaboración también con Fundeum, dirigido a empezar a dar algunas respuestas y también que nos sirva de experiencia piloto.
consiste en que tenemos varios programas de doctorado. Somos los programas de doctorado que en estos momentos tienen el mayor número de alumnos, el mayor número de doctorandos, y la idea es que se seleccione un grupo, no más de 20, que reciban una formación y que terminada esa formación, para que pongan en valor las competencias que tienen como futuros doctores, que es el gran reto. Es un reto, en el fondo, a nivel europeo, del espacio europeo de educación superior y de investigación. Es decir, ¿para qué más sirve un doctor que para ser profesor universitario? Realmente sirve para mucho, porque por excelencia es quien se ha planteado un problema, ha buscado todos los datos y ha encontrado unas soluciones. Esto se va a hacer con la colaboración de una empresa, Brightlight, que es otro ejemplo de emprendimiento. Efectivamente, interno, porque es una antigua alumna y profesora asociada de Filosofía y Letras. Efectivamente, de estudios ingleses, pero que ha tenido una trayectoria, realmente es graduada en estudios ingleses, máster en Aberdeen en Historia Medieval y doctora en runas por la Universidad de Uppsala, pero que, retornando a Reino Unido, puso en marcha una empresa de captación de talento. Efectivamente. Y ahora la tenemos en nuestra provincia desarrollando la empresa y además, afortunadamente, contratada como profesora asociada de la facultad. Va a dar esa formación y se ha llegado ya a un acuerdo con la empresa Energy System, efectivamente. Claro, para que una vez que hayan recibido el taller, aquel doctorando o doctoranda que se haya identificado por poner en marcha esas capacidades, realice un reto empresarial en la empresa Energy System. Bueno, interesante. Entonces, la verdad es que son iniciativas, Juan, yo he de reconocerte, muy valiosos desde el punto de vista de las entidades que estamos trabajando en el emprendimiento, sumamente valiosas, y yo creo que los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras van a coger el testigo, tanto alumnos como profesores. Fíjate que han sido, ahora nos contará Iñaki, muchos los profesores de la facultad que bueno, atentamente estuvieron compartiendo ese saber hacer de Iñaki y Patricia, y bueno, yo los veo desde 2019 ya impartiendo e inculcando esa semilla emprendedora, ¿no? Digamos, allanando un camino, pero como tú bien has dicho, contándole los sabores y los sinsabores de montar una empresa, que no es fácil, y eso hay que compartirlo con todos los alumnos. Claro, sí. Hombre, junto a todo esto ya llevamos también varios años organizando cafés tertulia, las jornadas de la titulación, siempre enfocadas a salidas profesionales, por supuesto, la que por excelencia sigue siendo de Filosofía y Letras, que es la docencia, que es el mundo de los archivos, de los museos, pero preocupándonos mucho por otras salidas. Por poner un ejemplo magnífico, el curso pasado, en las jornadas del grado en Historia, vino el equipo directivo de la revista Despertaferro. Es una revista que se ha movido maravillosamente bien, tanto en el mercado primero español, como ahora ya ha dado el salto definitivo a todo el mercado hispanoamericano. Claro, era una revista que venía a ocupar un hueco de revistas de historia, y muy concretamente de historia militar, pero abriéndola de una manera muy general. Empezó con unas dimensiones muy pequeñas y ahora tiene 4 líneas completas de revista por épocas históricas, más una serie de monográficos. ¿Y cuál ha sido la clave del éxito? La clave del éxito fue que se juntaron 4 graduados de historia diciendo que querían hacer una buena revista, que luego han cuidado de la mejor infografía, pero claro, es un producto de calidad que no ha defraudado jamás a ese público al que se estaba dirigiendo. Por un lado, un público conocedor de esos contenidos que quería leerlos con extraordinaria calidad, y entonces el lector aficionado eso también lo percibe. Es como un buen guión de una película. Se pueden utilizar efectos especiales, pero si no hay un buen guión, al final defrauda la película. Que esto era lo que había pasado con muchas revistas de historia que habían querido abarcar ese nicho y que habían ido fracasando porque le daban un tono periodístico, un tono divulgativo, en el fondo tratando mal a ese lector, no siendo respetuosos porque el producto no tenía la altura, la calidad que se desea. Siempre es preferible estar un poquito por encima cuando haces algo así. Bueno, fue un llenazo en el salón de grados y un soplo para esos estudiantes viendo
que se puede construir una empresa y se puede tener éxito. Pues un soplo de aire fresco es lo que tenemos, yo creo, en esta universidad con don Juan Mesa. Muchas Enhorabuena, de verdad, por todo el trabajo que estáis haciendo. Es elogiable y bueno, al final los algoritmos son fríos. Esos algoritmos hay que unirlos a los problemas que resuelven, y al final detrás siempre estará el ser humano, ¿no? Siempre, y un gran equipo que ha creído en estas ideas y que en ello estamos. Muy bien, enhorabuena. Gracias. Muy bien. Bueno, Iñaki. Muy buenas. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Interesante porque muchos años hablando de innovación, a veces nos perdemos cuando asociamos exclusivamente innovación a tecnologías emergentes, impresoras 3D, blockchain, inteligencia artificial, big data. Se nos llena la boca, se nos llena, pero tú sabes, y llevas muchísimos años trabajando en el área de emprendimiento y de innovación, que al final al cliente le tienes que dar de alguna manera lo que te está demandando. Y eso no es fácil, ¿no? No es fácil. Sí que es verdad que es muy complicado realmente encontrar el encaje con el cliente, ¿no? Ese encaje con el mercado real. Y se habla mucho de inteligencia artificial, de blockchain, pero realmente es una herramienta, ¿no? Si no la usamos, no sabemos cómo usarla con esas personas, para personas y desde personas, no sabemos muy bien qué va a pasar con ella, ¿no? Y esa también, ayer leía una dicotomía entre la parte buena de la tecnología y la parte mala. Hay un libro muy bueno de Tim O'Reilly que es La economía WTF, What the fuck, ¿no? O What the future. Depende del enfoque que quieras dar a la tecnología, ¿no? Puede ser algo que te preocupe mucho, puede ser algo que te genere un futuro muy brillante, ¿no? Comparaba el motor de vapor con el motor de combustión. Puede ser una revolución muy buena o muy mala, ¿no? Y la verdad es que siempre tenemos que entender que la persona está en el centro, y esas personas, egresados, graduados, máster, doctorandos de ese tipo de filosofía y letras, ¿no? Aportan un valor muy grande por lo que comentabais del pensamiento. Creo que es una carrera que sigue manteniendo mucho el espíritu tradicional de la universidad de enseñar a pensar, un pensamiento muy crítico y un análisis del entorno que en las carreras tecnológicas o técnicas se va perdiendo, ¿no? Solamente ejecuta y luego realmente hemos perdido un poco la esencia. Claro, porque precisamente está ahí, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de innovación, la innovación en sí misma a día de hoy no se basa en modelos predictivos, ¿no? No esto como lo del tiempo, en base a hechos acaecidos en el pasado, sabes lo que puede suceder, sabes que hoy va a salir el sol. La nueva innovación, esa innovación 2.0... Sí, no tiene nada que ver, ¿no? Hace 50 años las empresas del Fortune 500 tenían una vida media más o menos de 77 años. Hace 10 ha bajado a 25 y se calcula que dentro de 10 sea de 5 años, ¿no? Es decir, 5 años haciendo lo mismo. No tienes ni idea de lo que va a pasar, ¿no? Y cada 3 años estamos viendo impactos enormes. Nos olvidamos que hace 5 que tenemos un smartphone funcional en el bolsillo. Hace 10 Apple creó la Apple Store, ¿no? Es que estamos hablando de tiempos irrisorios y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y toda la innovación ahora se basa mucho en de manera muy rápida y barata, ¿no? Aplicar metodologías, tanto de creación de esos conceptos, esas ideas, modelizarlas, probarlas rápido, validarlas, testearlas, y a partir de ahí ir dándole esa capa de calidad, esa capa de contenido, esa capa de personas, y seguir creciendo, pero con una base mucho más sólida que simplemente una idea y me la juego, te voy a poner en marcha, o generar un plan de empresa muy bueno que luego no sé realmente qué es lo que va a pasar. Porque efectivamente... Yo opino como tú, es decir, la clave está en inculcar una cultura de la innovación a nivel empresarial y emprendedor, partiendo de la base de que del 90% de esos posibles proyectos innovadores son fallidos, ¿no? La cultura del error ahí es importante. Sí, el objetivo no es fallar, sí que es verdad que siempre se anima mucho a falla rápido, falla barato, falla rápido y barato para conseguir realmente el encaje, lo que realmente tiene sentido. Claro, estamos hablando de que los modelos predictivos no se pueden basar en nada del futuro, o sea, nada del pasado, porque está cambiando completamente. Obviamente vamos a fallar. El 90% de ideas, el 99% de ideas fallan. Lo que tenemos que conseguir es ir generando esos pequeños cambios en nuestras ideas, ¿no? Que nos vayan ayudando a entender cuál es la buena. Y cuando tengo la buena, entonces ya puedo apostármelo todo, puedo jugármelo todo, pero tengo que entender la parte técnica, la parte humana, la parte cliente, mi parte, mis capacidades internas, ¿no? Mi conocimiento interno, mi capacidad de hacer cosas, y muchas veces nos centramos en una pata u otra, pero ya por deformación profesional de cada uno, ¿no? Y digamos, ahora comentarás un poquito el programa Explorer, que dentro de muy poco iniciáis dentro de lo que es la universidad, pero efectivamente hemos comentado con Juan la importancia que puede tener el
el docente universitario para generar esa cultura emprendedora orientada a la innovación y para sembrar, ¿no? De hecho, tú has participado como docente junto a Patricia en compartir un conjunto de herramientas que desde el aula pueden ayudar a ese docente a inculcar. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia desde el punto de vista de la docencia. Pues la verdad es que ha sido bastante interesante, ¿no? Ponerse delante de doctores y delante de profesores que están pues todo el día dando clase y decir, bueno, vengo a daros clase a vosotros, ¿no? Es un poco animalada, pero bueno. La verdad es que sí hemos intentado transmitirles pues, herramientas o know-how que nosotros tenemos de poner en práctica este tipo de sistemas para que ellos puedan ser un poco la guía o el farolillo dentro de las aulas a esos estudiantes, porque todo el mundo tiene ideas. Lo que pasa es que la gente o no sabe, o no se atreve, o no tiene medios para, ¿no? Y el objetivo es un poco que el profesor, más allá de que en el futuro pueda estar dando algún tipo de asignatura adaptada a ciertos contenidos, sea también ese farolillo donde el emprendedor o la persona con una idea pueda ir y decir, oye, tengo esta idea, ¿qué podría hacer? ¿Qué puedo hacer más adelante dentro de la universidad? ¿Qué puedo hacer yo por mi cuenta? ¿Qué reflexiones tengo que ir generando? ¿No? Mucho de innovar. Innovar va de hacerse buenas preguntas, pero va de ponerlas en marcha, que a veces se nos olvida. Tenemos que hacer buenas preguntas, pero hay que ponerlas en marcha, ¿no? Porque Juan, es importante, es verdad, hacer buenas preguntas, ¿no? En ese sentido... Es más importante saber lo que no sabemos haciendo las preguntas y entonces buscar las soluciones, que es el ponerlo en marcha, que saber. Quien lo sabe todo, desconfiemos, porque además esto no va a avanzar. Además no sirve para el futuro, ¿no? No sirve. Hay que hacer preguntas. Sí. Bien, y en ese sentido la receptividad por parte del profesorado, ¿notasteis una predisposición, pues incluso, a ver, para cambiar el planteamiento de muchas veces de esa asignatura? Muchas veces, yo también soy, en mi poquito tiempo libre, soy docente de esta universidad y a veces estás encorsetado, Juan lo sabe, sí, con las asignaturas, temarios, pero a lo mejor el darle la vuelta a una asignatura y plantearlos desde el punto de vista de un reto, de un problema o de un proyecto. Claro, sí, eso al final, las asignaturas, hay algunas que tienen más movilidad que otras, o sea, unas pueden tener más cintura que otras, pero sí que es verdad que la forma de trabajar cambia, ¿no? Cuando un alumno llega con 18 años, está acostumbrado desde hace 8 o 9 a estar viendo vídeos en YouTube, ha aprendido a programar, ha aprendido diseño, ha aprendido literatura histórica del siglo XVII a través de YouTube, meterle en una clase a contarle PowerPoints y 10 horas al día es imposible, ¿no? Entonces hay que cambiar esa parte de trabajo por proyectos, esa parte de retos reales, retos que pueden tener que ver con lo que sea, ¿no? Al final, filosofía y letras es que pueden surgir millones de retos y simplemente es ayudarles a seguir el proceso, que entiendan cómo se puede hacer. Incluso de ahí van a surgir nuevas ideas, nuevas oportunidades que antes nos han planteado, ¿no? Y lo importante que comentáis también antes con el trabajo con doctores y con Energy System y demás, es que se planteen nuevas cosas que nos han planteado. Y de ahí vendrán nuevas innovaciones, nuevos cambios sociales también, ¿no? Provocados por las innovaciones. Porque esas herramientas que habéis enseñado a los docentes, al final es independiente de la tipología de idea, ¿no? O sea, son aplicables y replicables a cualquier tipo de ámbito o sector. Exactamente, son herramientas que se pueden aplicar, de hecho se aplican en diferentes sectores, en diferentes maneras. Lo importante no es en sí la herramienta, sino pues todo lo que lleva detrás la herramienta, ¿no? Que es lo básico y la reflexión estratégica que lleva detrás. Bueno, la verdad es que el tiempo pasa volando. Iñaki, cuéntanos que Explorer anima de alguna manera a los chicos y chicas que nos están oyendo, ¿por qué quizás sea el programa que están buscando? Pues Explorer es un programa que vamos a poner en marcha ahora en enero, a mitad de enero, y dura hasta mitad de junio más o menos. Y lo que hacemos durante 6 meses es darle a ese emprendedor o a esa persona con ideas formación, mentorización y un espacio de trabajo, ¿no? Espacio de trabajo donde se generan unas sinergias muy buenas entre proyectos, estamos hablando de entre 15 y 20 proyectos. Formación, el año pasado dimos unas 30 sesiones completamente enfocadas a gente que está trabajando en otras empresas, emprendedores y modelos de innovación que ellos pueden ir aplicando de manera práctica. Y luego pues la mentorización donde, pues, por ejemplo, Fundem también colabora con nosotros y donde se guía un poco a los proyectos, ¿no? Al final son 6 meses muy intensos, muy bonitos, de transformar tu idea, tu formato en la cabeza que no tiene mucho sentido, a una base sólida, real, que luego puedas poner en marcha, ¿no? Ese es el objetivo. Y sobre todo el formato, que yo creo es un formato auténtico, ¿no? Tenemos
o tenéis la posibilidad de abstraerlos de su área de conocimiento y unirlos con otras áreas para que de alguna manera surja la chispa, ¿no? Eso es, sí, sacarles de la zona de confort, ¿no? Siempre llegan los informáticos, los multimedia y los teleco, vienen y ya digo, bueno, vamos a tener discusiones durante el primer mes todos los días. Luego ya cambiaréis el chip y será mejor, ¿no? Pero sí, y al revés también, ¿no? Bueno, ¿dónde pueden informarse? ¿Dónde pueden inscribirse? Pues en la web del Centro de Empleo tienen la información del programa Explorer 2019. También pueden visitar el Centro de Empleo o llamarnos por teléfono y pueden ahí tener la información. O en el propio Facebook del Centro de Empleo también tienen toda la información del programa Explorer. Bueno, el tiempo pasa volando. De verdad que ha sido un placer. Me ha encantado cerrar este año 2018 con vuestra compañía. Os lo agradezco de verdad. Muchas gracias, Rafa. Por lo que sois y por lo que significáis también para la Fundación. Yo creo que sois un refuerzo enorme para lo que en la Fundación trabajamos y para lo que servimos, ¿no? En ese sentido, el tener en este caso por parte de nuestro decano un impulso a nuevas acciones que nos puedan ayudar a tener más emprendedores a nuestro alrededor, yo creo que es una actitud, ¿no? Y también un proceso, ¿no? Pues yo creo que con acciones como las que está planteando la facultad, está cambiando y generando nuevas actitudes. Y luego en el camino nos encontraremos con programas como Explorer, como programas como los que ha comentado el propio decano, que ayudarán a andar en ese proceso, ¿no? Porque al final no es fácil, pero también he de deciros que en la universidad tenemos herramientas suficientes, o tenéis herramientas suficientes para no estar solos. Y en ese sentido, Fundeon, Facultad de Filosofía y Letras, programas como Explorer os van a acompañar. Así que muchísimos ánimo, muchísimos éxitos para el nuevo año que viene, y os vamos a seguir esperando el año que viene con nuevos programas y con nuevos retos. Un saludo cariñoso a Carlos por estar siempre ahí, porque tú también formas parte del ecosistema innovador de programas como el que está ahora mismo aquí encima de la mesa. Y bueno, os deseo todo lo mejor. Feliz año. Feliz año. Feliz año.